Bienvenidos a esta nueva transmisión de Defensoría en Directo. Hoy el tema es el derecho al voto de las personas con discapacidad. Para hablar sobre esto estamos con María Isabel León. Ella es comisionada del programa de promoción de los derechos de la persona con discapacidad. Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias. María Isabel, toda persona tiene derecho al voto y las personas con discapacidad también. ¿Nos puedes decir, por favor, qué personas con discapacidad pueden ir a votar este 26 de enero? Efectivamente, toda persona con discapacidad, como cualquier otra persona, tiene este derecho. Entonces, estamos hablando de personas con discapacidad física, pero también personas con discapacidad visual, ¿no? Personas sordas, personas con discapacidad mental o psicosocial, ¿no? Y es muy importante anotar esto porque nosotros tenemos en nuestro país una larga tradición en la cual personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad mental eran excluidas del ejercicio de este derecho, y ha sido de una manera muy reciente que se les ha reconocido legalmente en la legislación interna, aunque ya teníamos tratados vigentes desde hace tiempo en ese sentido, que se les ha reconocido esta capacidad de ejercicio de estos derechos, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son las vallas que encuentran las personas con discapacidad a la hora de ir a emitir su voto? Una de las principales barreras va por el lado de la accesibilidad, y no solamente estamos hablando de la accesibilidad física, por ejemplo, en el sentido de tener rampas en los centros de votación, ¿no? Sino también en accesibilidad a la comunicación o a la información, el lenguaje sencillo que permita informarse adecuadamente, por ejemplo, cómo votar correctamente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que en gran parte los centros de votación son los colegios, las instituciones educativas, ¿no? Y ya en una supervisión que ha hecho la Defensoría del Pueblo el año pasado, ¿no?, a instituciones educativas públicas y privadas, se ha visto que el nivel de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad es mínimo, ¿no? Y en ese sentido no llega ni a un porcentaje del 1%, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a asegurar la accesibilidad en esos locales, que son en su mayoría colegios, para las personas con discapacidad que van a ir a votar, ¿no? Por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas tiene que saber por dónde está el ingreso con rampas, o es que tiene que haber una persona de OMPE, podría ser, que esté viendo que la persona que vaya con silla de ruedas tenga un ingreso fácil. Precisamente por eso es que la Defensoría del Pueblo ya desde hace algunos días ha iniciado una supervisión previa, ¿no?, a centros de votación para verificar esas situaciones como el ingreso, ¿no? Porque también es cierto que el personal de la OMPE no va a estar en todo momento en la puerta pendiente de que llegue una persona con discapacidad física, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿no? Lo importante y la diferencia es que haya una orientación visible, ya sea con una persona o ya sea con alguna señal, ¿no?, que advierta que si bien tal vez por ahí hay escaleras, no hay rampas por donde ingresar, hay otra vía lateral, ¿no?, como ocurrió por ejemplo en el Colegio Guadalupe, que se ubicó, ¿no?, por la puerta principal no se podía entrar, pero sí por una puerta lateral, pero lo que hace falta son esas señalizaciones, orientaciones, ¿no?, para que las personas desde el ingreso sepan cuál es la ruta. Permítame un momentito para informar a las personas que nos están viendo. Si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, nos los hagan llegar, que nosotros estaremos respondiéndolo durante la transmisión. Entonces, para continuar, muchas personas con discapacidad tienen un perro guía. De repente, en los locales de votaciones pueden decir perros no. ¿Esto está permitido o no está permitido que una persona que tenga un perro guía pueda acceder hasta el lugar donde tiene que emitir su voto? Sí, es muy importante asegurar la accesibilidad para las personas con discapacidad visual, ¿no?, que son quienes utilizan perros guías, ¿no? Y en ese sentido debe de entenderse que un perro guía no es una mascota, ¿no? Un perro guía cumple esta labor de brindar la accesibilidad, la movilidad autónoma a la persona, en este caso con discapacidad visual, ¿no?, que no dependa de un tercero, de otra persona, para poder orientarse en el camino a seguir, sino son perros que están adiestrados para dar esta facilidad a la persona y la seguridad de estar desplazando
parte de la capacitación que debe de tener el personal que está asignado a los centros de votación a nivel nacional, ¿no? De saber reconocer que hay medidas de accesibilidad que pasan más allá de la accesibilidad física del espacio donde se va a votar, no, por ejemplo, ya sea el apoyo con un perro guía, de lo que estamos hablando, o de una tercera persona, ¿no? Que pueda la persona con discapacidad considerar que necesita de apoyo para poder, ya sea solo llegar a la mesa o ya sea incluso ser acompañada hasta el espacio donde se va a dar la votación, ¿no? Y reconocer que esos apoyos o esas medidas son parte de su derecho para poder ejercer, ¿no? El voto. Supongamos que una persona con discapacidad vaya sola a votar, pero necesita asistencia. ¿Quién tiene que asistirlo? Puede ser alguna persona que está en la cola, un miembro de mesa. ¿Quién sería la persona adecuada para poder apoyar? Bueno, si es que ella, por supuesto, así lo pide. Es la propia persona con discapacidad la que va a decidir quién va a hacer su apoyo, ¿no? No es el personal que está prestando servicios quien dispone, ¿no? Que de tal persona o tal otra le parece que debe ser el mejor apoyo, sino es la propia persona con discapacidad quien debe de expresar y manifestar, como tú bien dices, si necesita o no necesita el apoyo, y si lo necesita, quién considera, ¿no? En caso no haya venido con alguien previamente, quién considera que podría ser. ¿Es posible que pueda pedir a alguien que esté en la cola? Claro, podría solicitarlo, pero esa persona es la que tiene que decidir, ¿no? Claro, es para tener en claro, de repente va y las personas que están en cola dicen no, hay que ser solidarios en este caso. Sí, pero tendría que ser también con acuerdo de ambas partes, claro, ¿no? Tampoco es que se va a sorprender a alguna persona. No, claro, no es cuestión, sino es pedir solidaridad en todo caso. En todo caso, si no desea, bueno, ya la persona con discapacidad también, como cualquier persona, entenderá la situación y de repente reconsiderará y planteará otra propuesta de otra persona, ¿no? Con respecto a las personas con síndrome de Down, anteriormente se consideraba que ellos no podían ejercer el voto porque necesitaban de otra persona para poder ¿no? apoyarlos. Pero ahora ellos tienen derecho al voto, ¿no? En este caso, ellos, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la forma de estas personas que tienen que ir a ejercer su voto? Sí, es muy importante lo que señalas, porque en nuestro país no se reconocía la capacidad jurídica en la legislación interna, ¿no? Si es cierto que tenemos un tratado que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Que está vigente en nuestro país desde el año 2008. Nuestro Código Civil hablaba de interdicción, ¿no? Del nombramiento de curador para personas con discapacidad, y esto principalmente se daba en casos de personas con discapacidad intelectual o mental, ¿no? Eso ya ha sido modificado en el Código, ya se da el reconocimiento de la capacidad jurídica. Sin embargo, ¿qué ocurre con todas aquellas personas que hasta antes de esa modificación estaban en esta situación de interdicción, ¿no? Y que judicialmente todavía no se les da el reconocimiento, ¿no? de la capacidad jurídica, a pesar de que la norma ya dispone que automáticamente se ha dado ese reconocimiento. Desde la Defensoría del Pueblo, desde un inicio de la modificación del código, ¿no? Manifestamos nuestra posición porque este reconocimiento tenía que darse más allá a nivel judicial, desde los organismos electorales, ¿no? Como RENIEC, ¿no? En este caso la OMPE, para que se garantizara el reconocimiento de la capacidad jurídica que con esta modificación del código se estaba señalando, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, otorgar grupos de votación, ¿no? a las personas con discapacidad que por esta interdicción no lo tenían, ¿no? Y de esa manera asegurar el ejercicio del derecho al voto. Eso no se viene dando, se está señalando más bien una posición en que debería de requerirse previamente el reconocimiento judicial para esta posibilidad de ejercicio del derecho, y es algo con lo cual, bueno, se discrepa. En estas elecciones, ¿no? Si una persona con síndrome de Down quiere ir a votar, pero no está en el padrón, no podrá votar definitivamente. Claro. Sí. Por ahora no. Sí. Lo que tiene que hacer es para la próxima elección
debería ya de cambiarse esta situación, ¿no? Y asegurarse el ejercicio del derecho al voto. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder cambiar y votar las próximas elecciones? Tiene que haber un reconocimiento desde los organismos electorales de la capacidad jurídica y en la asignación de grupos de votación a pesar de esta situación de... ¿Eso cómo se hace? ¿Qué tiene que hacer la persona o el familiar de una persona con discapacidad? Las personas con discapacidad que no tienen asignación de grupo de votación deberían de tener ese grupo de votación, pero no es algo que dependa de ellas, sino de, como digo, de los organismos, ¿no? En este caso RENIEC, ¿no? Y el aseguramiento del ejercicio del voto por parte de la OMP y el jurado en el proceso, ¿no? Entonces, por eso es que es el llamado de la Defensoría del Pueblo desde, como bien te decía, desde un inicio, que se dio las modificaciones al Código de Reconocimiento de la Capacidad Jurídica en todas las instancias, no solamente condicionándolo al reconocimiento judicial. Ahora, si bien estas personas con discapacidad por algún otro motivo, de repente o no quiere o no puede ir a ejercer su derecho ciudadano de votar, ¿ellos están exonerados del pago de multa? Yo creo que es muy importante lo que tú señalas, ¿no? Que tiene que ver con la obligatoriedad del voto, ¿no? Que es, como decíamos en un inicio, eso es un derecho para todos y también es una obligación para todos, ¿no? Y el mismo reconocimiento de la capacidad jurídica también indica que las personas con discapacidad también tienen, ¿no? Esta obligación de ejercer el voto. No es que el voto sea obligatorio para unos y voluntario para otros, ¿no? Entonces, si bien, dicho esto, si bien es cierto que existe esta posibilidad en nuestras normas internas de pedir la dispensa por no haber ejercido el voto para las personas con discapacidad, lo cierto es que desde la Defensoría del Pueblo siempre hemos insistido en que antes de pensar en la dispensa, lo que debe de hacerse es asegurar la accesibilidad, ¿no? Para el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad. O sea, que los organismos electorales, ¿no? Busquen la manera de asegurar que todas aquellas personas que estamos obligadas a votar tengamos esa posibilidad de ejercer ese derecho, porque esta salida de la dispensa al voto, que generalmente se da porque el establecimiento no es accesible, no beneficia a la persona con discapacidad, sino más bien la limita en el ejercicio de su derecho, ¿no? Pero sí, existe la posibilidad de dispensa. Sobre las planillas o las plantillas braille, eso cómo tiene que hacer una persona que quiere votar y que quiere hacerlo con la plantilla braille. Esto tiene que haber uno por mesa, una sección especial para estas personas que quieren votar con planilla de braille. Sí, sobre este punto yo creo que es importante señalar que la OMPE, como en otros procesos electorales, solicitó a las personas con discapacidad que fueran electores, que se registraran en la medida en que también a través de ese registro podían informarse de quienes podían necesitar alguna medida de accesibilidad, ¿no? Ya sea que la ubicación de su mesa esté en el primer piso porque, por ejemplo, su discapacidad física no le permite subir escaleras a un segundo nivel, o que pudieran necesitar material en braille, ¿no? Para poder orientar mejor los recursos que disponían, ¿no? en las distintas mesas de votación a nivel nacional, ¿no? A partir de ese registro que sí se ha dado, entendemos que para este año hay un poco más de 257,000 personas con discapacidad que se han registrado, ¿no? Es que se ha distribuido el material en braille y también se han orientado algunas mesas de votación en centros, en los locales donde estas personas han indicado que van a ir a votar y que necesitan ubicar en ese espacio, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay muchas personas con discapacidad que no han podido acceder a la información sobre este registro, o que sabiendo que existe esta posibilidad de registrarse, no han podido hacerlo porque no tienen internet, o porque desconocen cómo hacerlo, o por las distintas carencias y limitaciones y barreras que existen. Entonces, entendemos, de acuerdo a lo que se ha señalado la OMPE, que para estas personas que no llegaron a inscribirse, también se ha previsto unos módulos temporales de votación, unas mesas en el primer piso, en aquellos locales donde hay el voto convencional, ¿no? El que es a mano directamente. Sin embargo, existe todavía una falta de atención a los centros de votación donde el voto es electrónico, ¿no?
Ahí no se ha considerado el funcionamiento de módulos temporales y esa es una preocupación para la Defensoría del Pueblo, porque es posible que puedan existir personas que no se hayan inscrito y que tengan que votar en centros de votación con el voto electrónico, y tal vez alguna con discapacidad física o con un problema para subir escaleras no vaya a poder tener la posibilidad de ir al segundo nivel, ¿no? Y la solución de la dispensa, como ya lo habíamos notado hace un momento, no es en realidad el ejercicio del derecho, la garantía del ejercicio del derecho al voto, ¿no? María Isabel, para terminar, sabemos que van a distribuir personal en todo el Perú, la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál sería la invocación si alguna persona se ve vulnerada sus derechos durante estas elecciones? Sí, desde la Defensoría del Pueblo lo que queremos anotar es que ante cualquier duda o necesidad de orientación o solicitud de intervención que se considere que desde la Defensoría se pueda dar, ¿no? Acudan al personal de la Defensoría del Pueblo que va a estar en los centros de votación. Identificado, ¿verdad? Con su chaleco identificado azul. Con el chaleco, pero además tenemos también una línea gratuita que es el 0800 15 170, ¿no? Es una línea gratuita donde cualquier ciudadano a nivel nacional se puede comunicar, ¿no? Para pedir la intervención y no esperar tal vez al día de la votación. Puede ser que desde ya una persona conozca que su centro de votación no es accesible o que tiene que votar electrónicamente en un centro donde su mesa está ubicada en el segundo nivel y vea que existe este problema. Entonces comuníquense desde ya con nosotros para poder también intervenir en estas situaciones de manera preventiva, ¿no? Ok, muchísimas gracias. María Isabel, nosotros nos despedimos y será hasta la próxima.